Crónicas del Dragón 2. Harry Potter, el susurrador de dragones. Capítulo 5, el concilio habla. 10:15 AM viernes, 28 de julio de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. El chasquido de mandíbulas a sus espaldas hizo que Harry se retorciera. El hecho de que el dragón que su mirada atravesó se congelara al instante, con una pata delantera levantada y la boca abierta, le indicó que sabía exactamente lo que hacía. Habla, dijo Harry en tono de advertencia. Pero, señor orador, respondió el polluelo, parece muy divertido jugar con él. Los ojos de Harry se dirigieron a la cinta mágica que revoloteaba alrededor de Pains mientras la pluma encantada tomaba notas. Obviamente, la forma en que la cinta volaba, midiendo diferentes partes de su hermana, emulaba a un insecto o un pájaro, definitivamente algo que justificaría el instinto natural de un dragón de morder y, con suerte, comer. Solo un poquito más, le dijo Harry al mayor de los cuatro. La cinta métrica ya debería estar midiendo a Pains para que pueda ver exactamente qué tan grande es. Y ya casi terminé de medir a Potet. En cuanto terminemos, podemos ir a jugar. Sí, señor orador, respondió Specket, pero Harry notó que sus ojos no se apartaron ni un segundo de la cinta mientras se movía. Volviendo a su tarea, Harry le dio un golpecito a Potet en el costado, recordándole que estaba midiendo la envergadura de sus alas. Al instante, el ala que estaba medio plegada se desplegó por completo. Normalmente, Charlie le había dicho que esta era una tarea que implicaba no menos de 4 cuidadores de dragones. Y su primera tarea habría sido aturdir a todos los polluelos antes siquiera de empezar. E incluso entonces, uno de los cuidadores habría sido el encargado de vigilar atentamente la entrada de la cueva para asegurarse de que ni su madre, en este caso, Ramarant, ni ningún otro dragón se acercara mientras los demás tomaban las medidas a toda prisa. Sin embargo, hoy Charlie simplemente sonrió, le dio una palmada en la espalda a Harry y le entregó el equipo, enviándolo a hacer el trabajo él solo. Eres el portavoz, ¿verdad? Además de ser una especie de tío sustituto de esos novatos, dijo Charlie. Estoy seguro de que no tendrás ningún problema. Quebrar. Harry giró, esperando ver la cinta mágica cortada en dos por los afilados dientes del dragón. Pero eso no había sucedido. La cinta seguía cumpliendo su función, en este caso, midiendo la longitud de la cola de Pains. Su mirada se dirigió a Speckity, al ver la punta de una pluma colgando de su hocico, suspiró y miró al otro lado de la cueva. Speckit, dijo Harry, esforzándose por mantener la voz serena, necesitaba esa pluma. Lo siento, señor presidente. Era demasiado tentador y usted había dicho que no comiéramos ese gusano volador. El sonido de la risa silbante de Arred no ayudó. Supongo que puedo hacer el resto a mano, suspiró Harry, pero ahora no tendremos tanto tiempo para volar juntos. La luz de la entrada de la cueva, que desaparecía junto con el sonido de pasos pesados, hizo que Harry girara la cabeza. Pero en lugar de Ramarant, a quien esperaba, era un Ironbelly ucraniano quien bloqueaba la entrada. ¿Growlet? Preguntó Harry después de que sus ojos se acostumbraran a la tenue luz y le permitieran reconocer al primer dragón que había conocido al llegar aquí. ¿Pasa algo? ¿Te envió Ramarant? No, orador, retumbó Growlet con su voz profunda. Me enviaron para llevarte al consejo de Lueir. Harry parpadeó y ladeó la cabeza ante el término desconocido. Weir, sabía que era el nombre que los dragones daban a su grupo, que vivía en el santuario. ¿Pero consejo? Eso no tenía ningún sentido. Nunca se había dado cuenta de que existiera una jerarquía oficial entre los dragones, y mucho menos algo así como, un gobierno. El hecho de que los 4 polluelos se hubieran quedado quietos, con los ojos pareciendo más grandes de lo normal mientras miraban entre Ironbelly y Harry, le dijo que ellos, al menos, sabían que era este consejo y que sabían que era un gran problema. ¿Qué consejo, Growlet? Preguntó Harry, decidiendo que era necesario recopilar más información, y rápidamente. Venga, señor orador, ya lo verá, respondió Growlet. ¿Puede esperar hasta que termine aquí? Preguntó Harry. No, señor presidente, respondió Growlet, moviendo su gran cabeza de un lado a otro. Puede regresar aquí y completar su tarea después. El consejo debe venir primero. Las cejas de Harry prácticamente desaparecieron bajo su flequillo al oír eso. Era la primera vez que ningún dragón cumplía sus deseos. Fuera lo que fuese, era enorme. Una pequeña parte de él consideró ganar tiempo y contarle a Charlie o a alguno de los otros encargados lo que estaba pasando, pero su curiosidad simplemente lo superaba.
De acuerdo, dijo Harry, cogiendo los dos trozos de cinta adhesiva, el que estaba usando y el que seguía moviéndose por Pains, y el pergamino, y metiéndolos en su mochila. Adelante, entonces. Barra, 0 contra 0, 10:40 AM viernes, 28 de julio de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. A instancias de Growlet, Harry se encontró entrando en una cueva que no parecía diferente ni especial a las demás. Lo único que podría considerarse especial era que esta cueva en particular era una de las últimas del valle y, además, la más alejada del asentamiento humano. Eso fue, por supuesto, hasta que se adentró 10, 20, 30 metros en la cueva sin ver aún el final. En realidad, cueva era un nombre inapropiado. Túnel sería más preciso. El hecho de que no solo Growlet, sino también los 4 polluelos, lo siguieran tampoco ayudó. Conjurar una de sus bolas de luz y obligarla a seguirlo justo por encima y detrás de él solucionó el problema de no poder ver a dónde iba. Pareció una eternidad, pero en realidad no pudieron haber sido más de 10 minutos de caminata constante antes de que el túnel comenzara a iluminarse. Inconscientemente, Harry aceleró el paso. Eso fue antes de salir del túnel. Lo que encontró lo detuvo en seco. Cueva era una palabra demasiado pequeña. Caverna no era mucho mejor. Anfiteatro en medio de una montaña podría ser lo más cercano que se le ocurrió. Y lo era. Un enorme espacio abovedado que se extendía tan alto que Harry no podía ver el techo desde donde estaba parado en la base. Sin embargo, las paredes no eran perfectamente lisas. En cambio, había docenas y docenas de cornisas por todas partes. Y en cada una de ellas descansaba un dragón. Harry no estaba del todo seguro de dónde provenía la luz. Supuso que se trataba de algún extraño cristal incrustado al azar en las paredes que rodeaban la cámara. Fuera lo que fuese, el suave resplandor dorado que producía cada uno proporcionaba luz más que suficiente para ver. Un empujón en la espalda lo impulsó hacia adelante antes de detenerse con dificultad. El batir de alas a sus espaldas, acompañado de una ráfaga de aire que le alborotó la ropa, le indicó que Growlet había alzado el vuelo, seguido rápidamente por los polluelos. Con los ojos muy abiertos, Harry giró en círculo para asimilarlo todo. Dragones de todos los tamaños y especies que se encontraban en la reserva lo observaban con sus grandes ojos fijos en él. Harry no necesitó contar. Todos los dragones de la reserva estaban obviamente presentes. Señor presidente, le damos la bienvenida. Harry se giró hacia su izquierda y encontró al colacuerno húngaro más grande que jamás había visto avanzando desde donde él acababa de bajar, en una de las cornisas más bajas. Genial, dijo Harry, haciendo una reverencia mientras se aseguraba de también bajar la mirada. Este era un dragón que Harry nunca había encontrado en el santuario y antes de esto, habría jurado que había conocido a todos los dragones que vivían aquí. ¿Puedo preguntarle cómo se llama? Continuó Harry. Soy Memzat, respondió el dragón, bajando la cabeza hasta que la parte inferior de su hocico prácticamente tocó el suelo y aún así, la parte superior de la cabeza de Harry todavía estaba casi 1 metro por debajo del ojo de Memzat. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí? Preguntó Harry. Memzat levantó la cabeza, curvándose el cuello hacia arriba antes de girar la cabeza para mirar hacia abajo, al único humano. Este es el consejo de Lueir, respondió Memzat. Es aquí donde se determina el bien de Lueir. Harry parpadeó al ver al colacuerno. Aquello era territorio completamente desconocido. Aunque sabía que los dragones eran inteligentes, siendo él el único hablante de Parcel en la reserva, nadie sabía mucho sobre la estructura social de los dragones que vivían allí. Ni en ninguna de las reservas del mundo. Y usted está aquí, señor presidente, porque, de hecho, habla. Nos habla, pero antes de que pueda hablar por nosotros, necesitamos asegurarnos de que diga las palabras que queremos, afirmó Memzat. Una vez más, Harry no supo qué decir. Al final, decidió que solo podía intentar convencer no solo a Memzat, sino a todos los dragones presentes, de que podían confiar en él. Siempre he querido ser tu amigo, dijo. Incluso desde que conocí a Ramarant y a los demás en el torneo de los 3 magos, nunca quise lastimar a los dragones ni hacer nada que no te gustara. Un breve toque de corneta desde lo alto a su izquierda hizo que tanto Harry como Memzat se giraran para mirar. Habla, Ramarant, ordenó Memzat. Doy fe del señor presidente y de la veracidad de sus palabras, afirmó. 4 pequeñas cornetas a su alrededor le dijeron a Harry que sus polluelos también estaban sumándose a su apoyo. Tu voz es notada, reconoció Memzat.
Y si no fuera por la oscuridad que se ha sentido, entonces eso sería suficiente. ¿Oscuridad? Preguntó Harry confundido. No tenía ni idea de a qué se refería Memzat, pero sonaba sospechosamente a que el gran colacuerno insinuaba que él, Harry, era oscuro. O malo. Malvado, incluso. Oscuridad, repitió Memzat. Hay un olor a oscuridad dentro de ti, orador. ¿Dentro de mí? Chilló Harry con el repentino nudo en la garganta. Ciertamente no le gustaba la forma en que Memzat lo miraba en ese momento. Quizás dentro no sea la palabra correcta, dijo Memzat, girando ligeramente la cabeza y agachándose para mirar más de cerca el rostro de Harry. Quizás apegado a ti sea el término correcto. Eso, decidió Harry, no sonaba mejor. ¿Apegado a él? Entonces, ¿esta oscuridad que hueles? ¿No es parte de mí? Preguntó Harry, intentando comprender. ¿Es y no es, señor presidente? Quizás se pueda solucionar y antes de que Harry pudiera comprender lo que se decía, la pata delantera de Memzat se levantó, extendió su garra y golpeó directamente la cara de Harry. Al instante, un dolor intenso se apoderó de la cabeza de Harry y dejó escapar un grito desgarrador que resonó por toda la caverna. Su mano se golpeó la cabeza con la humedad, justo donde estaba la cicatriz del rayo. Y entonces el dolor se intensificó, multiplicado por 10, por 100, por 1000. La oscuridad lo envolvió y el mundo a su alrededor se desvaneció mientras se desplomaba inconsciente. 0 contra 0, 11, 10 AM viernes, 28 de julio de 1995. Caverna del Consejo de Lueir, Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. Los bramidos y rugidos que estallaron por toda la caverna habrían ensordecido a cualquier humano presente. El hecho de que el cuerpo del único humano allí acabara de apagarse significaba que no oyó nada. Y entonces, en un instante, los dragones que protestaban se detuvieron. Pero donde uno esperaría un silencio absoluto, se oyó, en cambio, un gemido inquietante y sobrenatural. De la frente del orador, donde yacía inconsciente sobre la dura piedra, brotó una nube de vil niebla verde venenosa. La niebla se retorcía y giraba sobre sí misma, como si intentara mantenerla unida. Y de esta niebla surgió ese extraño grito. La cabeza de Memzat se elevó en línea con la niebla, sus ojos observando, sus sentidos saboreando. Sí. Esta era la fuente de la oscuridad que había percibido desde el interior del orador. Fuera lo que fuese, era erróneo, maligno, una oscuridad inapropiada. Cuando Memzat consideró que la niebla había subido lo suficiente, desató una llama larga, delgada y blanquecina. El intenso calor envolvió la niebla antes de que simplemente se desvaneciera, como solía ocurrir con todo lo tocado por la llama del dragón. Esa fue la señal para que los grandes rugidos de los dragones reunidos comenzaran una vez más, solo que esta vez, los dragones estaban regocijándose, las trompetas y los cornetas se mezclaban liberalmente entre muchos de los asistentes. Memzat permitió que esto continuara por un tiempo antes de que su profundo toque de trompeta pusiera el Weir nuevamente bajo control. La oscuridad que se había apoderado del orador ya no existe, anunció, tal vez innecesariamente. ¿El portavoz? Preguntó Dirat. Antes de responder, Memzat bajó la cabeza para que su hocico quedara cerca del rostro del orador. Una bocanada de aire, aunque lejos de la intensidad que podría haber tenido, era lo suficientemente caliente como para dejar la frente del orador roja como un rayo. La sangre y la mugre negra que brotaban de la herida cicatrizada se secaron al instante. La larga lengua de Memzat la limpió y sintió que la magia del orador era completamente suya. Él vive y está completo, declaró Memzat. ¿Y cómo lo juzgas, Memzat? Preguntó Ramarant. Después de dar una última olfateada, de sentir por última vez la magia y la identidad del orador, el líder del Weir levantó la cabeza y observó a las docenas de dragones que esperaban ansiosamente su veredicto. Considero que el presidente es digno. Una vez más, grandes trompetas resonaron en la caverna, declarando el acuerdo del Weir y celebrando el pronunciamiento. Solo después de que los dragones se hubieron acomodado, Tiriat, el mayor de todos los dragones del Weir, descendió lentamente de su cornisa y avanzó pesadamente por el centro del cuenco. ¿Tiriat? Preguntó Memzat, inclinando su gran cabeza en señal de respeto. El portavoz ha sido declarado digno. Pregunto qué pretendemos contarle. ¿Cuánto de nuestra gran historia? ¿Cuánto del saber del dragón? ¿De qué antiguos secretos es realmente digno? No lo olviden, todavía es un bípedo y aún joven en años, declaró el dragón antiguo.
Se oyó un murmullo distintivo en la cámara mientras los dragones discutían entre sí estas importantes cuestiones. Ninguno, al parecer, había reflexionado mucho sobre lo que significaba tener un orador con ellos, más allá de tener un bípedo con quien hablar, que los escucharía y hablaría por ellos. El presidente ha demostrado que quiere aprender, afirmó Memzad lentamente. Hay mucha verdad en tus palabras, Memzad, dijo Ramarant. Nos ha escuchado y les ha dicho a los otros dos patas lo que queremos y necesitamos. Y han empezado a cambiar. El orador vuela con nosotros. Él les hizo darnos más comida. El dolor en mi pata trasera se ha curado. El portavoz lleva escritos bípedos, un libro que él mismo llamó, añadió Damrat. Expresa palabras de esto y pregunta qué es verdad y qué es estiércol. Recuerda lo que le decimos y ha prometido enseñar a los bípedos. ¿Cuántas lunas le quedarán al orador en el Weir? Preguntó Tiriat. El orador visitará todos los Weirs, se ofreció a decir la pequeña voz de Spekit. ¿Todos los Weirs? Eso no lo creo, dijo Tiriat, moviendo la cabeza lentamente de un lado a otro. Todos los Weirs que los bípedos han creado, quizá, pero no todos los Weirs que contienen dragones. ¿Qué pasa con los demás Weirs? Preguntó Memzad. ¿No debería decírselo al portavoz? De nuevo, se desató un intenso debate en la caverna antes de que Tiriat diera un golpe en el suelo. Aunque los crestados noruegos no eran tan grandes ni pesados como los colacuerno o incluso los panzudos, Tiriat tenía la seriedad suficiente para exigir silencio a todos los dragones al instante. Propongo que se le diga al presidente solo lo que necesita saber, cuando lo necesita saber. Sin embargo, Memzad decidió ampliar la propuesta. Nuestros hermanos más pequeños y primos cercanos deben permanecer en secreto del Weir, incluso para el orador por ahora. Los demás Weirs, esos dragones que han establecido sus propios Weirs aparte de los bípedos, podrían necesitar que el orador hable por ellos. Para que se le diga, como es necesario, declaró. Esta vez, el estruendo de los dragones estuvo acentuado por las trompetas y cornetas de algunos de los dragones más jóvenes o más vocales. ¿Y qué pasa con el orador ahora? Preguntó Ramarant. No puede moverse por sí solo. Memzad bajó levemente la cabeza en señal de reconocimiento y para mirar al inconsciente de dos piernas que tenía delante. Ramarant, te confiamos al portavoz. Devuélvelo a los otros dos piernas, dijo. Sí, Memzad, respondió antes de extender sus alas y deslizarse desde su cornisa hasta el suelo de la caverna. Barra, 0/04/05 p.m. viernes, 28 de julio de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. ¿Cuánto tiempo crees que dormirá? Preguntó Sirius ansioso, incluso mientras flotaba a un lado de la cama donde su ahijado yacía inconsciente. Tu suposición es tan buena como la mía, dijo Remus encogiéndose de hombros, con la mirada fija en el rostro del adolescente dormido. El sanador dijo que estaba bien, salvo que sus niveles de magia estaban descontrolados, pero si descansara al menos un día y no usara su magia en ese tiempo, estaría bien, concluyó Sirius. Lo sé, lunático, yo también estuve aquí, ¿recuerdas? Entonces deja de preocuparte tanto, espetó Remus. Nuestro cachorro estará bien. Sirius no pudo evitar resoplar. Caldero. Tetera. Black, terminó Remus, con una leve sonrisa irónica en las comisuras de los labios. Lo entiendo, Sirius, acabamos de recuperarlo. Ambos somos demasiado sensibles a perderlo o a que le pase algo. Pero a Ari no le gustará que estemos rondando por ahí, suspiró Sirius, pasándose una mano por la nuca. Ese chico ha tenido una vida difícil, ambos lo sabemos. Ha tenido que crecer mucho más rápido de lo debido y se ha perdido muchísimo. Y luego, cuando por fin regresó, todas esas tonterías del niño que vivió, sumada a la fama que le dio el Trimago y su forma de hacer las pruebas, al estilo merodeador, nivel merodeador. Remus sonrió, negando con la cabeza. Dudo que alguno de nosotros se hubiera atrevido a burlarse del Trimago como él lo hizo. Me siento insultado, respondió Sirius, fingiendo dolor en la mano. Quizás habrías competido como es debido, pero tanto James como yo habríamos hecho todo lo posible para convertirlo en una farsa. No, ustedes dos se habrían burlado del Triwizz sin dejar de intentar ganar, replicó Remus. Harry no lo hizo. El señor Canuto hace una reverencia al señor lunático y concede el punto, dijo Sirius después de un momento de consideración. Como debe ser, asintió Remus con aire de suficiencia antes de volver a posar la mirada en Harry y desfigurar su rostro. Y ahora tiene que lidiar con eso. Los ojos de ambos hombres se fijaron en el mismo punto.
La cicatriz que una vez fue un rayo en la frente de Harry. Cuando lo trajeron de vuelta, en las garras de un dragón, nada menos, Harry estaba inconsciente y tenía la mayor parte de la cara cubierta de sangre seca y algo más que nadie pudo identificar. Sin embargo, rápidamente lo limpiaron y entonces lo vieron. La cicatriz en forma de rayo que había adornado el rostro de Harry durante la mayor parte de su vida ahora tenía una línea vertical, recta y cruel que la atravesaba y comenzaba 2 dedos por encima de la cicatriz original y terminaba con la misma longitud debajo de ella. Y por si fuera poco, había algo más, algo notable. No era el color normal que uno esperaría de una herida. Ni una herida reciente, ni siquiera una herida que hubiera sanado hacía tiempo. No. Esta herida, esta marca, incluso después de haber sido curada con la mayor magia posible, era de un vibrante púrpura azulado y destacaba como ninguna otra herida o cicatriz que hubieran visto antes. Lo único bueno de esta nueva cicatriz fue el hecho de que restaba valor a los restos del famoso rayo. Sin embargo, en cuanto la vieron, Alexander y Charlie casi se desplomaron hacia atrás desde donde estaban agachados junto a Harry, que yacía en el suelo. Ninguno de los dos pudo apartar la vista de la marca, al igual que Sirius y Remus habían sentido una atracción constante por ella durante las horas que habían permanecido junto a la cama de Harry desde que el sanador se había marchado. Sin embargo, ambos no podían dejar de recordar el susurro de asombro que Alexander había dejado escapar cuando por fin recuperó la voz. Y ninguno de ellos, ni los guardianes de Harry, ni la sanadora, ni siquiera los propios cuidadores de dragones, sabían exactamente qué significaría para Harry a corto o largo plazo. La marca del dragón. Capítulo 6, la marca del dragón. 9-10 AM Domingo 30 de julio de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. A diferencia de la mayoría de las otras veces, Harry se despertó de golpe. Un segundo estaba dormido, y al siguiente tenía los ojos muy abiertos y miraba a su alrededor desde donde inesperadamente estaba sentado en su cama. ¿Su cama? No recordaba haber ido a dormir. De hecho, ni siquiera recordaba haber regresado al campamento. Un vistazo por la ventana le indicó que era de día, aunque lo desconcertante era la posición del sol sobre los árboles. ¿Mañana? ¿Cómo puede ser de mañana?, se preguntó. Recordaba claramente haber estado en el cañón con los dragones por la tarde. Pero entonces recuperó más recuerdos. Sí, había estado en el cañón, con los polluelos, hasta que, Growlithe lo interrumpió. Y entonces lo llevaron a un consejo secreto de dragones. Todos los dragones habían estado allí, incluyendo uno que nunca había visto ni conocido. Memzat, el líder del Weir. Distraídamente, Harry movió un dedo y, desde el otro lado de la habitación, un trozo de madera se desprendió del montón que había apilado junto a la puerta y voló hacia él. Sin duda, lo atrapó antes de mirarlo con el ceño fruncido. Madera de acacia negra, originaria de Rumanía, por eso la había recogido. Ciertamente no hacía honor a su nombre. No era negra ni siquiera una madera oscura. Aún así, le intrigaba, pues era un tipo de madera con el que no había trabajado antes. Memzat, su mente volvió a sus pensamientos originales mientras tomaba sus herramientas de tallado del estante sobre su cama. Memzat había estado preocupado por algo, por él. El gran dragón no dejaba de decir que había oscuridad. El recuerdo del dolor punzante en la frente hizo que Harry soltara el cuchillo y se llevara la mano a la cicatriz. Pero la sensación familiar que sentía desde hacía tiempo había cambiado. Con suavidad, recorrió la cicatriz. Allí, sus dedos encontraron el familiar rayo, solo que ahora sentía como si hubiera una cicatriz extra, un corte que la atravesaba de arriba a abajo. Sin duda era una sensación extraña saber y no saber algo que formaba parte de ti. Y las arrugas que le producía el ceño fruncido tampoco ayudaban. Un vistazo a su habitación solo acentuó su ceño. No había espejo allí. Lo mejor que tenía era, agarrando de nuevo su cuchillo, lo sostuvo de forma que pudiera mirar la hoja y verse reflejado. No era fácil ni el mejor método, pero al menos le permitió ver una extraña línea azul morada en su cabeza, que atravesaba su rayo. ¿Qué? Empezó justo cuando se abrió la puerta. Harry. ¿Estás despierto?, exclamó Sirius en voz alta. Y entonces su padrino estaba al otro lado de la habitación y Harry tuvo que bajar rápidamente el cuchillo por miedo a apuñalar al hombre mientras corría a abrazarlo. La sensación de su cabello alborotado alertó a Harry de que Sirius no había sido el único que había entrado a su habitación. Por fin despierto, cachorro, le sonrió Remus. Pensábamos que te perderías tu cumpleaños por cómo ibas. ¿Te perdiste mi cumpleaños?
repitió Harry. ¿Cuánto tiempo estuve dormido exactamente? 1 día y medio, respondió Charlie desde el otro lado de la puerta, junto a Alexander. Hoy es 30. Y, por si te lo preguntabas, son poco más de las 9 de la mañana. ¿Dormí 1 día y medio? Exclamó Harry. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esperábamos que pudieras decirnos eso, dijo Alexander y Harry notó que el rostro curtido tenía una mirada claramente interesada. Creo que a todos nos gustaría escuchar esa historia, cachorro, dijo Sirius. Harry miró desde su padrino sentado en su cama, a Remus parado junto a él con su mano ahora apoyada en el hombro de Harry hasta las miradas extremadamente ansiosas en los rostros de Charlie y Alexander. No estoy seguro de saberlo completamente, dijo Harry encogiéndose de hombros. Cuéntanos qué recuerdas, dijo Remus con ligereza. Bueno, estuve con los polluelos, consiguiendo las medidas que Charlie quería, comenzó. Encontramos el pergamino y las cintas en tu bolsillo, asintió Charlie. Parece que hiciste un buen trabajo. Gracias, dijo Harry con una sonrisa. Aunque ahora me falta una pluma. Speckit se comió una. Estaba a punto de terminar cuando Growlithe me interrumpió. Quería que fuera al consejo de Lueir. ¿Consejo? ¿Qué consejo? Preguntó Alexander bruscamente, visiblemente confundido. ¿Estás diciendo que los dragones tienen algún tipo de gobierno? Balbuceó Charlie. Sí, dijo Harry con una sonrisa. Deberías verla. Es una caverna enorme, tan alta que ni siquiera podía ver el techo. Y hay un montón de cornisas en las paredes para que los dragones se sienten. Y en el centro, en el suelo, es donde el líder del Weir se pone de pie para hablar con los demás dragones. Líder del Weir, dijo Alexander, negando con la cabeza. ¿Qué dragón es ese? ¿Y dónde está esa caverna? Añadió Charlie al mismo tiempo. Harry miró a uno y a otro, decidiendo a quién responder primero. Su jefe, decidió. El líder del Weir es Menzart. Es un colacuerno, bastante viejo, sin duda uno de los dragones más antiguos de aquí, no lo había conocido antes. Y en cuanto a dónde está la caverna, está al final de un largo túnel, pareció haber caminado por él durante al menos 10 minutos, dentro de la última cueva del cañón. ¿A la que los dragones nunca nos dejan acercarnos? Especuló Charlie, mirando a su jefe. A la derecha. Sí, supongo que sí, dijo Alexander. ¿Qué probabilidades hay de que ese Menzart viva ahí? Bastante bien, diría yo, asintió Charlie. ¿Pero qué pasó ahí, Harry? Insistió Sirius. Obviamente, algo grave, ya que Ramarant tuvo que traerte inconsciente de vuelta. Supongo que tiene algo que ver con cómo conseguiste esa marca, dijo Alexander, dando un paso adelante y señalando la frente de Harry. Una vez más, la mano de Harry se levantó para trazar su cicatriz, solo que esta vez, era solo la parte nueva. Sí, respondió Harry con gravedad. Los dragones querían ponerme a prueba. Dijeron algo sobre eso, aunque podía hablarles, que necesitaban asegurarse de que pudiera hablar por ellos. Y entonces Menzart empezó a decir algo sobre mi oscuridad, no era exactamente eso. Que había una oscuridad ligada a mí. Y lo siguiente que supe fue que Menzart me cortó con su garra. Creo que me desmayé después de eso. Al menos, eso es lo último que recuerdo. ¿Una oscuridad unida a él? Repitió Sirius, mirando a Remus. Ni idea, Siri, dijo Remus encogiéndose de hombros. Puede que yo sea un maestro de defensa contra las artes oscuras y una criatura oscura, pero no soy un dragón. ¿Quién sabe qué pueden ver o sentir? No eres una criatura oscura. Gruñó Sirius. Solo tienes un problema especial en esa época del mes. ¿Los dragones no explicaron nada más? Preguntó Alexander, aparentemente ignorando a los dos hombres. Harry negó con la cabeza. No. O, al menos, no a mí ni mientras estaba despierto. ¿Pero qué pasa con la marca? Preguntó Charlie. Esa era la segunda vez que Harry escuchaba ese término y esta vez, captó la letra mayúscula, el hecho de que era algo importante. ¿Mark? Preguntó. Alexander se acercó y señaló la nueva cicatriz de Harry. Esa es la marca del dragón, afirmó, y Harry no estaba seguro de si estaba asombrado, asustado o intrigado. ¿La marca del dragón? Repitió Harry. ¿Qué es eso? Eso es algo muy especial. Muy especial y extremadamente raro, respondió Alexander, con la mirada fija en la marca en cuestión. Ha habido muy pocas personas en toda la historia que hayan recibido una marca. Y hay que dársela. No se puede exigir ni pedir nada.
Depende completamente de los propios dragones. Ni siquiera estamos seguros de cómo se otorga. Nuestra mejor suposición, y, ojo, esto proviene de unos escritos antiguos en un idioma que ha caído en desuso hace mucho tiempo, es que es una combinación de la garra del dragón, la saliva, el aliento y la magia. No me miren, les dijo Harry a los hombres allí reunidos, quienes lo observaban fijamente. Soy tan despistado como ustedes. ¿Pero qué significa? La leyenda cuenta que quien posee la marca puede controlar y comandar a todos los dragones. Obedecerán tus órdenes. Vendrán y seguirán cuando les pidas. Y lucharán contra cualquiera que se atreva a hacerte daño. A todos los efectos, cualquiera que posea la marca se considera un dragón, y no un dragón cualquiera, sino también su rey y su campeón, declaró Alexander. La mente de Harry prácticamente se apagó al final de la explicación de su jefe, aunque sus ojos se abrieron cada vez más. Campeón, susurró Harry, aferrándose a la última palabra. Campeón. O portavoz. Él levantó la vista del lugar donde había caído su cabeza. Querían saber si yo era lo suficientemente digno para hablar por ellos, dijo. Yo diría que te dieron tu respuesta, respondió Charlie. Dijiste que tu comprensión de lo que significa llevar esta marca del dragón proviene de escritos antiguos, dijo Remus. ¿Qué tan seguro estás de tu interpretación? Lo mejor que podemos, dijo Alexander encogiéndose de hombros. Claro, algo de eso podría ser exageración, pero dudo que sea mucha, si acaso. Harry, quizás no sea mala idea que empieces a llevar un registro o algo así como un diario de todo lo que estás aprendiendo sobre los dragones, incluyendo lo que dicen los dragones que representa esta marca, sugirió Remus. Hazlo un libro, sugirió Charlie. Todos los cuidadores de dragones del mundo querrían un ejemplar. Conviértelo en un libro y véndelo, dijo Sirius con entusiasmo. Los dragones siempre nos han fascinado. Podrías hacer un caldero de oro vendiéndolo también a magos y brujas comunes, por no hablar de las escuelas. Incluso podría convertirse en un libro de texto. Harry miró a Charlie y Sirius y luego a Remus. Podría hacerlo, dijo. Lo de escribirlo todo, no escribir un libro de texto escolar bonito. Y mientras tanto, quizás puedas hacer que el gran coloso que ha estado sentado en medio del campamento regrese al cañón donde pertenece. Preguntó Alexander. Harry ladeó la cabeza, sin comprender. Ramarant, explicó Charlie. No se ha movido desde que te trajo a casa. Eso fue suficiente para Harry. A toda prisa, se levantó de la cama y corrió hacia la puerta. Tal como le habían dicho, su primera amiga dragón estaba agazapada justo afuera de la cabaña. Su cabeza apuntaba hacia la puerta y, aunque tenía los ojos entrecerrados, Harry estaba seguro de que estaba muy al tanto de todo lo que sucedía a su alrededor. Portavoz, dijo ella, levantando la cabeza. Lo sentí venir. ¿Se ha recuperado? Harry se detuvo de golpe y parpadeó mientras la miraba. Ramarant. Suenas diferente. Tu acento ha cambiado, dijo. Un ruido sordo surgió de la garganta de Ramarant, que Harry supo que era una risa. No soy yo quien ha cambiado su forma de hablar, sino tú, orador, le dijo. Ya no hablas con el sonido de una oruga, sino que hablas con la verdad, como debes, como nuestro orador. ¿Su acento había cambiado? ¿Reptil? Harry solo pudo adivinar que se refería a una serpiente, que era el idioma más conocido del Parcel. El lenguaje de las serpientes. Y entonces la otra parte de lo que había dicho le quedó grabada. Nuestro portavoz, había dicho Ramarant. Supuso que eso significaba que lo habían considerado digno. Volveré con los demás y les contaré de tu recuperación, dijo antes de que él pudiera responder. Hasta pronto, señor presidente. Con eso, extendió sus grandes alas y saltó, moviendo su largo cuello hacia adelante mientras se alejaba del suelo, golpeando hasta que estuvo sobre las cabañas y los árboles antes de girar hacia el cañón. 0,0, 2:40 p.m. Domingo 30 de julio de 1995. Santuario del Dragón Rumano, Rumanía. Un fuerte golpe en el suelo, justo entre los árboles, hizo que Remus se preguntara si realmente había elegido el mejor lugar para dar su primera clase con Harry. Pensó que este pequeño claro, justo detrás del borde del cañón y un poco dentro de la línea de árboles, sería perfecto, con cierta privacidad y la ventaja añadida de ser un lugar tranquilo y natural que debería ser especialmente útil para esta clase. Lo que no contaba eran los dragones. Este era el segundo que aterrizaba desde su llegada, y aunque no se aventuraban entre los árboles, sin duda observaban. Remus tomó aire y decidió que lo mejor que podía hacer era ignorarlos y continuar con lo que quería enseñar.
Cuando fuiste al Consejo de Dragones, comenzó Remus, maravillándose de la serie de palabras que nunca pensó que irían juntas, no nos lo dijiste. ¿Por qué? Bueno, Growlithe insistió bastante en que teníamos que irnos, Ari se encogió de hombros. No había tiempo para volver al campamento y avisar a nadie de lo que estaba pasando. Remus asintió. Ya me lo imaginaba. Y eso nos lleva al punto de la lección de hoy. Vigilar. Expecto Patronum. Al instante, un lobo grande, plateado y etéreo apareció de su varita. Tropezó a su alrededor, con el hocico en alto, antes de enfrentarse a Remus. Un mensaje para Sirius. He comenzado la lección, le dijo Remus. Al instante, el lobo plateado y fantasmal saltó y rápidamente se perdió de vista. ¿Qué fue eso? Preguntó Harry con los ojos muy abiertos. Eso fue un Patronus, respondió Remus. O, más específicamente, un Patronus mensajero. Levantando el dedo, interrumpió las posibles preguntas de Harry. Un Patronus es un amuleto que se manifiesta como un animal, un guardián, por así decirlo. Se usa principalmente para defenderse de dementores y letifoils. Una lección para otro día. Nuestro objetivo ahora mismo es que puedas crear tu propio Patronus, lo que te permitirá usarlo para enviar mensajes, como me viste hacer hace un momento. ¿Patronus? ¿Patroni? Harry se encogió de hombros y negó con la cabeza. El plural no importaba. ¿Tienen forma de animales? ¿Cuál será la mía? Eso no lo sabremos hasta que puedas lanzar uno con éxito, dijo Remus con una sonrisa. Sin embargo, será único para ti. Al fin y al cabo, es parte de ti, algo que te define. El mío, como viste, es un lobo. El de Sirius es un perro. El de tu padre era un ciervo. ¿Lo fue? Preguntó Harry con interés. ¿Y mamá? Una cierva, sonrió Remus. Genial, sonrió Harry. Entonces, ¿cómo lo lanzo? Este no es un encantamiento fácil de dominar, advirtió Remus. Hay muchos magos y brujas adultos que nunca son capaces de invocar un Patronus por una u otra razón. Requiere mucho poder, que creo que ya tienes, y un buen recuerdo positivo y feliz. El resto es sencillo. El movimiento de la varita es un simple punto y el conjuro es, como has oído, expecto Patronum. Sabes que no siempre necesito mi varita para hacer magia, ¿verdad? Preguntó Harry. Soy muy consciente de eso, Harry, sin embargo, debido a la dificultad de este hechizo, creo que el poder y control adicionales que te dará el uso de una varita son necesarios, dijo Remus. Una vez que Harry sacó su varita, Remus asintió y continuó. Lo que quiero que hagas es cerrar los ojos, dijo, manteniendo la voz suave a propósito, dejando que la cadencia de sus palabras ayudara, con suerte, a relajar a Harry. Quiero que busques en tu memoria, que encuentres un momento en el que hayas sido claramente feliz, un momento en el que hayas disfrutado más de la vida. Está bien descartar un recuerdo por otro. De hecho, espero que lo hagas. Normalmente, requiere un poco de ensayo y error. Por ahora, sin embargo, elige un recuerdo en el que hayas sentido gran alegría y felicidad. Observó cómo el rostro de Harry se transformaba en una miríada de emociones. Estaba el ceño fruncido por la concentración. El gesto de negar con la cabeza y casi gruñir de algo que descartó al instante. Contemplación y consideración. Y finalmente, una lenta sonrisa comenzó a formarse en su rostro y Remus supo que tenía un recuerdo que valía la pena, al menos, intentar. Me parece que has encontrado ese recuerdo, dijo. Ahora quiero que lo revivas, que lo experimentes todo de nuevo. No tienes que decirme qué es, basta con que lo sepas, con que lo recuerdes. Deja que los sentimientos que te invadieron ese día te llenen ahora. Siente esa felicidad, esa alegría, ese amor si forma parte de ello. Deja que esos sentimientos te consuman hasta que te llenen por completo. Remus siguió observando el rostro de Harry. Por fin, creyó que el adolescente lo había entendido, que estaba listo para la siguiente parte. Ahora, cuando estés listo, quiero que levantes tu varita. Ya sabes el encantamiento. Expecto Patronum, dijo Remus y esperó, observando. Lentamente, la varita de Harry apareció, con los ojos aún cerrados. Expecto Patronum. Harry encantaba. Como era de esperar, no ocurrió nada. Infunde tus sentimientos en tu magia, le indicó Remus. Siéntela y expúlsala. Expecto Patronum. Harry volvió a lanzar. Remus notó la tensión en su rostro mientras seguía vertiendo su magia en el hechizo. Y entonces, un chorro de magia blanca y tenue surgió de la varita de Harry. No era mucho, un hilillo como mucho. Pero aún así, bien hecho, Harry. Muy bien hecho, de verdad.
exclamó Remus. Pero yo no hice un animal como tú, ni como mamá ni como papá, jadeó Harry, con las manos en las rodillas. Apenas era nada. Harry, nunca esperé que lo hicieras, al menos no hoy, no en tu primera lección, le dijo Remus mientras sacaba una barra de chocolate de su bolsillo y comenzaba a desenvolverla. Como te dije, este es un hechizo que no todos los adultos pueden hacer. Es extremadamente avanzado. Que lo hayas logrado es simplemente asombroso. Pero ahora que has empezado, podemos seguir trabajando en ello. Pero quería ver qué era mi animal, se quejó Harry, mientras tomaba el trozo de chocolate que Remus le había arrancado. Y lo harás, pero no hoy. Fue realmente difícil, mucho más difícil de lo que creía, dijo Harry. ¿Estás seguro de que lo estaba haciendo bien? Quizás no estabas usando un recuerdo lo suficientemente fuerte, dijo Remus. Y esa será tu tarea. Quiero que busques en tus recuerdos, a ver si encuentras uno mejor que puedas usar. Recuerda, tiene que estar lleno de emociones positivas. No puede ser solo algo positivo o bueno. Son las emociones lo que realmente importa en este hechizo. Remus vio que los ojos de Harry se dirigían hacia el par de dragones que todavía estaban observando. ¿Puedo intentarlo una vez más? Preguntó. ¿Estás seguro de que tienes suficiente para intentarlo? Preguntó Remus. Producir esa niebla te dejó exhausto. Estoy seguro, respondió Harry. En respuesta, Remus simplemente hizo un gesto con la mano. Observó cómo la mirada de Harry se dirigía de nuevo a los dragones antes de erguirse. Esperamos Patronum. Una vez más, una niebla plateada emergió de la varita de Harry. Esta vez, sin embargo, fue mucho más rápida y, sin duda, un poco más fuerte. Aún no era lo suficientemente fuerte como para formar un escudo, que llegó antes que el propio Patronus animal, pero sin duda era más fuerte. Al poco tiempo, Harry lo soltó y cayó de rodillas, con la cabeza gacha y los hombros agitados mientras jadeaba. Eso fue excepcional, Harry. Exclamó Remus, ofreciéndole más chocolate. Pero creo que es suficiente por un día. Sí, probablemente tengas razón, admitió Harry. Pero de verdad quería saber cuál es mi animal Patronus. Remus no respondió, solo esperó a que el adolescente se recuperara lo suficiente para regresar a la cabaña. Su mirada se desvió hacia los dos dragones que los observaban y se preguntó si Sirius estaría dispuesto a apostar por la forma Patronus de Harry. ¿Qué estaba diciendo? Era Canuto. Apostaría por cualquier cosa sin pensarlo dos veces. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Remus. Podría haber oro por ganar. 0 contra 0, 19, 20 horas domingo 30 de julio de 1995. Studland, Dorset, Inglaterra. Tina. Tina. No hay necesidad de gritar, Newt, estoy aquí, exactamente donde estaba sentada la última vez que me viste, no hace ni 15 minutos, regañó Tina Scamander a su marido. Claro, respondió. ¿Pero has visto esto? Ella miró desde el trozo de pergamino que él agitaba en su mano hasta el budo que estaba sentado en su hombro. Dado que parece una carta recién llegada, diría que no, no la he visto, dijo. ¿Qué es? Es de un amigo mío de Tanzania, de la reserva de dragones de allí, en realidad, respondió Newt. No estarás pensando en ir de viaje a la reserva de dragones de Tanzania, ¿verdad? De hecho, es el santuario draconiano de Tanzania, pero no, claro que no, respondió Newt. Planeo ir al santuario del dragón rumano. Tina suspiró y cerró los ojos. Incluso después de todos estos años, era difícil seguirle la pista a la mente de su esposo. Dejando de lado que eres un hombre de 99 años que debería estar disfrutando de su jubilación en lugar de viajar por el mundo, dijo Tina, explícame por qué quieres ir a Rumanía. Bueno, verás, ha sucedido algo extraordinario, respondió Newt con entusiasmo. Hay un nuevo hablante de Parcel trabajando con los dragones, Harry Potter, sí, lo sabemos, ha estado en todo el Profeta durante semanas, añadió Tina. Sí, pero hay más, ¿sabes? Continuó Newt. Parece que hace 2 días, Harry Potter recibió la marca del dragón. Es extraordinario. Fascinante. Imagina lo que podría aprender, lo que podría enseñarnos. Tina miró fijamente a su esposo. Tenía ese mismo brillo en los ojos cada vez que tenía la oportunidad de aprender algo nuevo sobre cualquiera de sus criaturas. Y también sabía que no había forma de detenerlo cuando se ponía así, aunque nunca lo hubiera intentado. Era parte de él, parte de lo que lo convertía en el gran hombre que era, y en gran parte de por qué lo amaba tanto. Muy bien, concedió.
Pero espero que me digas exactamente qué es esta marca del dragón mientras empacamos y por qué es tan especial. ¿Y Neut? Esta vez dejaremos esa maleta. Ya te metes en bastantes problemas sin añadir todo lo que conlleva esa maleta. Capítulo 7, regalos para todos. 8:05 am lunes, 31 de julio de 1995. Mansión Longbottom, Bearside, Inglaterra. Neville Longbottom siempre pensó que sus hábitos de sueño eran bastante extraños o, como mínimo, retrógrados. Durante el curso escolar en Hogwarts, nada le gustaba más que dormir hasta tarde. Claro, nunca llegaba tarde a clase y siempre conseguía desayunar, por muy rápido que tuviera que devorarlo, pero, en general, prefería dormir. Sobre todo los fines de semana. Pero durante las vacaciones, cuando todos sus conocidos dormían hasta muy tarde, algunos, como Seamus, incluso hasta el mediodía, Neville se encontraba despertándose al amanecer. La razón era muy sencilla: trabajar en sus invernaderos. Dejarlos prácticamente desatendidos durante 10 meses al año significaba que, al volver a casa, tenía muchísimo trabajo por hacer. Limpiarlos, asegurarse de que las plantas ya estaban sanas y luego empezar el nuevo trabajo que había planeado para el curso escolar. A Neville no había nada que le gustara más que trabajar con sus plantas. Y, para ser sincero, aunque solo fuera para sí mismo, estaba muy orgulloso de lo que había logrado con ellas a lo largo de los años. Así, cuando estaba de vacaciones, siempre llegaba a tiempo al desayuno, aunque tuviera que apresurarse para asearse y quedar impecable, tal como esperaba su abuela algunas mañanas. Hoy no fue una excepción. Él estaba allí, esperando junto a la bandeja de té la entrada de su abuela, con apenas un minuto libre. Como siempre, ella le dedicó un leve asentimiento y una sonrisa al entrar en la habitación. Neville le devolvió la sonrisa y empezó a servir el té, asegurándose de prepararlo exactamente como a ella le gustaba. Una vez listo, se acercó con cuidado a la mesa y lo colocó a su derecha. «Buenos días, abuela», dijo, inclinándose para darle un beso en la mejilla. «Buenos días, Neville», respondió ella. «Gracias». Una vez completado el ritual, Neville se sentó en su asiento. Sabía que su abuela tampoco era muy madrugadora. Al menos, no hasta después de tomar su primera taza de té. Hasta entonces, era mejor estar donde se suponía que debía estar, haciendo lo que se esperaba de él y sin hacer demasiadas preguntas. El silencio, sin embargo, se rompió con un golpe en la ventana. Dejando el cuchillo nuevamente donde lo había recogido, Neville miró a su alrededor y parpadeó al ver la lechuza que se veía sentada en la cornisa exterior. Una mirada al reloj confirmó la hora. Todavía faltaba media hora para que llegaran la lechuza que traía el profeta y las lechuzas postales habituales. «Neville. Mira qué quiere la lechuza, por favor», le ordenó su abuela. «Sí, abuela», respondió Neville mientras se levantaba de su silla. En cuestión de segundos, abrió la ventana y dejó que la lechuza saltara dentro, sobre una mesa colocada justo debajo. La lechuza lo miró con atención antes de extender la pata majestuosamente. Neville abrió los ojos de par en par al ver su nombre escrito en el sobre. Para él. Pero nunca recibía correo cuando estaba en casa de vacaciones. Bueno, eso no era del todo cierto, sí recibió un puñado de cartas el día anterior, pero todas eran las esperadas, de familiares que se sentían obligados a enviarle básicamente lo mismo todos los años. Después de tomar la carta, Neville le dio al pájaro una golosina para Budo del cuenco que estaba sobre la mesa y luego lo vio irse. Luego, tras cerrar la ventana, volvió a sentarse, cogió su cuchillo y abrió el sobre. El papel que cayó era diferente del pergamino habitual. Se sentía más liso, más fino. Muggle, decidió. Pero eso no era lo único que contenía el sobre. Lo sacudió boca abajo y una bolsa de plástico transparente cayó en su palma. Al levantarla, Neville miró dentro y vio un par de docenas de semillas diminutas. Frunció el ceño ante la incapacidad que le causaron para reconocerlas. «¿Qué tienes ahí, Neville?», preguntó su abuela. «Semillas», respondió Neville sorprendido. «¿Y de quién son?», preguntó. Rápidamente, Neville abrió la carta y la escaneó hasta el final. «Son de Harry», exclamó, y luego, fijándose en la parte superior de la carta, añadió. «Se acordó de mi cumpleaños». Con el rabillo del ojo, Neville notó que su abuela asentía, pero su atención principal estaba fijada únicamente en la carta que tenía en la mano. «Feliz cumpleaños, Nev. Disculpa si te llego un poco tarde, no tengo ni idea de lo rápido que son los búhos entregando cartas.
Más vale tarde que nunca, amigo. Probablemente ya encontraste mi regalo. Son semillas de una planta nativa de Rumanía. Su nombre científico es Clopotelul dobrogean, campanula romanica, por si te sirve de algo. En fin, producen unas flores azules increíbles que parecen campanas. Las noté porque vi un hada el otro día y la seguí. Me llevó a una zona de esas flores y había docenas de hadas revoloteando por todas partes. Supongo que les encantan o algo así. No sé si tienen otras propiedades mágicas, pero eso es algo que puedes descubrir a medida que las cultivas. De todas formas, espero que os gusten. ¿Cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal estás haciendo algo interesante? Yo, como saben, he empezado a trabajar en el santuario de dragones. Estos dragones pueden ser bastante intensos. Me han pedido tantas cosas, ya sea pintarlos, pintar las paredes de sus cuevas o simplemente volar con ellos, que podría estar sin hacer nada más durante el próximo año y aún así no terminarlo todo. Por desgracia para ellos, no tengo tiempo para pintar mucho y mi tiempo libre ya es limitado. He empezado un par de retratos y una talla, pero va despacio, ¿sabes? El otro día también me sometí a un extraño ritual con dragones. ¿Sabías que los dragones tienen su propio consejo, su propio líder y todo eso? Pues sí que lo tienen. También me sorprendió mucho quien lleva años trabajando con dragones. Supongo que hablar con ellos tiene sus ventajas. En fin, me dieron esta marca, que al parecer es algo muy importante, al menos según todos aquí. Todavía no he tenido la oportunidad de preguntarles a los propios dragones qué significa. Cuando lo haga, te lo contaré. ¿Tienen noticias de Susan, Hermione o Daphne? Deberían juntarse y hacer algo durante las vacaciones. No dejen de lado sus amistades solo porque no estén juntos. Sé lo que es estar solo y no es nada fácil. De cualquier manera, mejor me voy. Charlie me quiere para algo, él esclavista como es. Acosar. ¿Y qué tiene que decir el señor Potter? Preguntó su abuela cuando Neville levantó la cabeza después de leer la carta 2 veces. Las semillas son mi regalo de cumpleaños. Son de una planta originaria de Rumanía, dijo Neville. Al parecer, a las hadas les gustan las flores. Prometió enviarme algunas, pero nunca creí que se acordara. El señor Potter es un buen amigo. Asegúrate de responderle y agradecerle, le indicó su abuela. Lo haré, prometió mientras sus ojos recorrían la carta de nuevo. De hecho, abuela, ¿me disculpas si voy a hacer eso ahora? Creo que tengo un par de cartas que debería escribir. Esperó con la mayor paciencia posible, sin saber qué significaba la ceja levantada de su abuela. Finalmente, ella asintió. Puede ser excusado, dijo. Como si fuera un disparo, Neville se levantó y salió corriendo de la habitación, con la carta y el paquete de semillas firmemente apretados en su mano. /0/0/9/15 AM. Lunes, 31 de julio de 1995. Mansión Greendras, Cumbria, Inglaterra. Kyrus Greendras no pudo evitar suspirar. Lo peor fue que no tuvo tanto cuidado de guardárselo para sí. ¿Ciro? Preguntó su esposa, Penélope, arqueando las cejas. Decidido a morder el caldero, Kyrus asintió con la cabeza hacia las puertas francesas de cristal que mostraban los jardines justo al otro lado de la sala donde ambos se relajaban. No había duda de a qué se refería. Su hija mayor, Daphne, estaba allí afuera, paseando sin rumbo. Y aunque no era inusual que sus hijas estuvieran afuera disfrutando del aire fresco, sobre todo en verano, su pose era muy inusual en ella. Daphne la rodeaba con ambos brazos y tenía la cabeza inclinada, dejando caer mechones de su oscuro cabello, ocultándole casi por completo el rostro. «Está deprimida otra vez», observó Penélope. En efecto, asintió Kyrus. Solo que esta es peor. Me di cuenta de que no tocó el desayuno. Yo también lo vi. Su plato seguía lleno cuando Dipsy retiró los platos del desayuno, respondió Penélope. ¿Sabes por qué se porta así, verdad? Puede que sea hombre, pero eso no me hace despistado, respondió Kyrus. Suspira por un chico. No es un chico cualquiera, lo corrigió Penélope. Su primer amor verdadero. Y resulta que hoy es su cumpleaños. Kyrus frunció el ceño. Esperaba que para entonces el enamoramiento de su hija por el chico Potter hubiera empezado a menguar. No es que pudiera culparla del todo. Kyrus había visto señales de alerta en sus cartas a lo largo del año. Había empezado a hablar de él cada vez más. E incluso había algunas cartas dirigidas específicamente a su madre de las que aún no estaba al tanto.
El chico provenía de una buena familia con una herencia impresionante. En otras circunstancias, habría estado encantado con la unión. Pero entonces se presentó la crianza de Potter. Su crianza mugle. El niño llegó al mundo mágico lleno de prejuicios e ideas, y los ostentó contra la tradición. Fue acosado y degradado, con razón, en opinión de Kyrus, por aferrarse a ellos. Y su Daphne también se vio envuelta en ellos, amenazando el nombre de su familia simplemente por la proximidad. Kyrus había intentado cumplir con sus deberes paternales para proteger a su hija y su nombre. Le había prohibido interactuar con el chico, aunque ella no le había hecho caso. Incluso había hablado con él personalmente para intentar ahuyentarlo. Desafortunadamente, y de forma inesperada, Kyrus salió de esa reunión más que impresionado. Y entonces, en la tercera prueba, vio a Daphne y a Harry besarse. Lo peor fue ver que había sido ella quien lo había iniciado. Supo entonces que estaba perdidamente enamorada de él y que sería así una vez que se fuera. Han intercambiado cartas desde que empezaron las vacaciones, ¿sabes? Dijo Penélope. Lo sé, respondió Kyrus. Va a estar así un tiempo, ¿no? Para su consternación, su esposa se rió de él. Ay, no tienes ni idea, dijo. Ninguno de los dos ha dicho nada ni ha tenido una conversación formal sobre su relación, pero la forma en que habla de él me dice no solo lo que siente en su corazón, sino que va a ser así todo el verano. Como mínimo. Kyrus siguió con la mirada a su hija mientras paseaba, deteniéndose ocasionalmente frente a unas flores. Mientras la observaba, reflexionó sobre las palabras de su esposa. No le gustaba ver a su hija así. Prefería la versión feliz, aunque estudiosa y a menudo seria, de ella que solía ser. Pero si sus pensamientos iban a estar fijos en un chico, en Harry Potter, entonces tal vez debería tener otra conversación con él. Por desgracia, ese tipo de conversación era mejor cara a cara, y Potter se encontraba precisamente en Rumanía. Querida, dijo lentamente, hace ya algún tiempo que la familia no va de vacaciones al extranjero, ¿no? Sí, así es, respondió ella, y él notó cómo las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba y cómo se dibujaba una sonrisa. 4 años, para ser preciso. Desde España. ¿Qué te parecería si nos fuéramos de vacaciones este verano? Quizás incluso nos marcháramos esta semana. Creo que sería una idea estupenda, dijo. ¿Quieres que empiece a organizar? Puedo pedirle a Dipsy que también empiece a empacar. Ah, y si vamos, deberíamos avisarles a Daphne y Astoria. ¿Dónde les digo que vamos? Kyrus podía ver lo que estaba haciendo y decidió que era más fácil seguirle el juego. ¿Qué tal Rumanía? Dijo. Después de la primera prueba del torneo de los 3 magos, parece que me fascinan los dragones y creo que podríamos aprender mucho viéndolos en su hábitat natural. Me parece una idea maravillosa, respondió Penélope. Voy a decírselo a las chicas ahora. Observó cómo su esposa se levantaba rápidamente y salía al jardín. La vio llamar la atención de Daphne y entonces las dos empezaron a hablar. El fuerte y excitado chillido que resonó a través de las puertas cerradas le indicó con precisión cuando Daphne recibió la noticia de sus inminentes vacaciones. 0/0, 12 p.m. lunes, 31 de julio de 1995. Reserva del Dragón Rumano, Rumanía. ¡Feliz cumpleaños! Al terminar la última letra de la canción tradicional, Harry se inclinó y sopló las velas del pastel. Y enseguida, las velas explotaron, cubriéndole la cara con algo que Harry no sabía si quería saber qué era. Enderezándose, parpadeó y frunció el ceño ante las repentinas y estridentes carcajadas que estallaron entre todos los que estaban alrededor de la mesa. Se tocó la mejilla con los dedos y los miró. Las puntas de 2 eran de un amarillo brillante, otra rosa y la cuarta verde con una especie de polvo de color. Le pusieron un pequeño espejo redondo en las manos y Harry se miró la cara. Sus ojos se abrieron de par en par ante la inmensa variedad de colores que veía. Era como si un arco iris le hubiera dado en la cara. Todos los colores imaginables y algunos que jamás se le habría ocurrido combinar estaban allí. Y no era solo su cara, descubrió al mover ligeramente el espejo. La parte frontal de su cabello estaba igualmente cubierta con el polvo multicolor. Al levantar la vista, Harry se dio cuenta de que, aunque todos seguían riéndose de él o al menos tenían una gran sonrisa en sus rostros, el que se reía más fuerte era su padrino. «Supongo que eres responsable de las velas trucadas», preguntó Harry con ligereza, cambiando ligeramente de postura. «Los vi en Gumball y Hapes», rió Sirius. No pude resistirme. Eso fue suficiente para Harry.
De repente, se abalanzó sobre su padrino, logrando rodearlo con las manos antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y luego, simplemente se frotó la cara y el pelo por todas partes. La camisa de Sirius, la cara, el cuello, las manos, por todas partes. Una y otra vez, Harry movió la cabeza, asegurándose de cubrir a su padrino lo más posible. Finalmente, después de que los dos se volcaron, aterrizaron en el suelo y rodaron, provocando que todos los demás se dispersaran, los dos rodaron para separarse, jadeando con fuerza por todas las risas que habían estado teniendo. Harry miró hacia el otro lado para comprobar que había funcionado y su sonrisa se ensanchó aún más. La mayor parte de la parte superior de Sirius ahora era multicolor. Era un derroche de color y parecía completamente ridículo. Una mano se inclinó hacia abajo y Harry la agarró, lo que permitió que Remus lo ayudara a ponerse de pie. Bien hecho, cachorro, rió Remus. A Canuto hay que enseñarle que otros hacen bromas tan bien como él. No podría estar más de acuerdo, Mooni, dijo Harry. Se frotó la cara con la mano, miró hacia abajo para asegurarse de que, sí, estaba efectivamente cubierta por un caleidoscopio de colores y alborotó el cabello del merodeador, exactamente de la misma forma que a Mooni le gustaba hacerle. Creo que juntos podemos enseñarle cuál es su lugar, sonrió Harry. Si ustedes tres ya terminaron de entretenernos a todos hoy, creo que a todos nos gustaría comernos un trozo de este pastel antes de tener que volver al trabajo, se rió Alexander. Claro, jefe, dijo Harry con una sonrisa. ¿Dónde está ese cuchillo? Enseguida, la gran rebanada rectangular de pastel de chocolate con el dibujo de dragón glaseado que la adornaba fue apuñalada y luego cortada en 2 docenas de pedazos. Por un instante, Harry pensó en aplastarle un trozo de ese pastel en la cara a Sirius, pero pensándolo bien, decidió que desperdiciar un pastel tan delicioso era una mala idea. Al igual que pensar en lo que haría Sirius si se desatara una guerra de comida. Creo que queda tiempo justo para los regalos antes de que tengamos que volver al trabajo, dijo Charlie un rato después. Toma, Harry. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Charlie, respondió Harry tomando felizmente el paquete. Rápidamente, arrancó el envoltorio y encontró un abrigo gris azulado. Con reverencia, Harry lo recorrió con la mano mientras se ponía de pie y lo levantó. Era largo y llegaba fácilmente hasta la mitad de la pantorrilla, con una abertura en la espalda que facilitaba montar en escoba. ¿Sueco de hocico corto? Adivinó Harry. Sí, asintió Charlie. ¡Qué buen ojo! Bueno, conozco a mis dragones, sonrió Harry. Toma, Harry, esto es de parte de algunos de nosotros, dijo Alexander, entregándole su siguiente regalo, el primero de una pequeña pila, según resultó. Este, sin duda, estaba resultando ser su mejor cumpleaños hasta la fecha. Y aún tenía los regalos que le habían llegado por lechuza esperándolo en la cama. Neville, Susan, Hermione y Daphne. Tenía muchas ganas de abrir este último. 0/0/1:45 p.m. lunes, 31 de julio de 1995. Reserva del Dragón Rumano, Rumanía. Harry corrió por el cañón en su escoba, deleitándose con la velocidad y la sensación del viento azotando su cabello. Rió cuando la primera dragona empezó a salir de su cueva al verlo, antes de correr por el fondo del cañón bajo él, desplegando sus alas y finalmente alzando el vuelo para seguirlo. 4 dragones más, incluyendo a Ramarant y Growlet, pronto volaron junto con él, todos en formación. Harry, por supuesto, los saludó a todos, además de a muchos otros en tierra que lo saludaron a gritos, pero por lo demás, decidió esperar hasta llegar a su destino. Le tomó un poco menos de tiempo de lo habitual volar la longitud del cañón, pero lo atribuyó al hecho de que se estaba familiarizando más con él, donde estaban todas las diferentes curvas y la facilidad que tenía para saber qué esperar. Finalmente, el final del cañón apareció a la vista y se lanzó hacia abajo para aterrizar justo enfrente de una cueva en particular. ¿Portavoz? ¿Estás aquí para hablar con Memzat? Preguntó Ramarant mientras ella también aterrizaba. Lo soy, respondió Harry. Tengo algunas preguntas para él y necesito que me responda. Ramarant inclinó la cabeza. Yo guiaré el camino. Harry asintió y esperó a que su primera amiga dragón entrara en la cueva de Memzat. Estaba seguro de que no era casualidad que también fuera la entrada a la caverna del Consejo de Dragones. La caminata fue larga, pero esta vez no pareció durar tanto, algo que Harry atribuyó a saber a dónde iba y qué esperar. Finalmente, tras casi 10 minutos de caminata, Ramarant se hizo a un lado y Harry pudo ver el gran anfiteatro oculto en la montaña.
De nuevo, intentó descubrir la fuente de la luz. De nuevo, fracasó. Descubrió que el líder del Weir estaba de pie exactamente en el centro del suelo, observando, esperando. Memzat, Ari saludó al antiguo dragón con una reverencia. Es bueno verte de nuevo. Me alegra verte también, orador, respondió Memzat, inclinando también su gran cabeza. ¿En qué puedo ayudarte? Tenía algunas preguntas, respondió Ari, sobre lo que pasó la última vez que estuve aquí. Se esperaba. Pregunta. Una vez más, Ari hizo una reverencia, pensando que sería lo correcto y lo honorable que debía hacer. Creo que tengo dos preguntas importantes y quizás algunas más pequeñas, empezó Ari. La primera es preguntar qué pasó cuando me arañaste. Dijiste algo sobre la oscuridad. La primera pregunta que me hace, no la puedo responder completamente, señor presidente, respondió Memzat. Haré todo lo posible por encontrar las palabras que una persona de dos piernas pueda entender. Ari observó al gran dragón ir y venir, cabizbajo. Finalmente, se detuvo y volvió a mirarlo. Había una oscuridad adherida a ti, de eso estamos todos seguros. Era fácil para un dragón percibirla cuando pensaba en mirar. El poder y la magia de mi garra al arañarte fueron suficientes para liberar la oscuridad de donde la aferraba. Mi fuego la consumió, dijo Memzat lentamente. ¿Pero qué era? Preguntó Ari. Algo más allá del conocimiento del dragón, respondió Memzat y Ari entendió que no tenía sentido volver a preguntar esa pregunta. Gracias, dijo en su lugar. Mi otra gran pregunta es descubrir exactamente qué significa tener la marca de los dragones. Te marca ante toda la raza de dragones como nuestro portavoz, respondió Memzat simplemente. Vale, lo entiendo, respondió Ari. ¿Pero qué significa ser portavoz? ¿Hay alguna responsabilidad especial? ¿Deberes? ¿Incluso privilegios? Ari supo que el gran ruido que salía del vientre y la garganta de Memzat era la forma de reír de un dragón. Significa lo que significa, afirmó Memzat. Hablas por nosotros. Eres nuestra voz ante los demás bípedos. La confianza de todos los dragones está en tus garras. Confiamos en que solo hablarás por nuestro bien y que tus palabras nos defenderán, así como nuestro fuego y nuestras garras te defenderán si alguna vez nos necesitas. ¿Eso es todo? Preguntó Ari. ¿Qué más podría significar, portavoz? Hablar en nombre de todos los dragones es un gran honor que se concede muy raramente. La marca que te di garantizará que todos los dragones te conozcan por quien eres cuando la vean. Soy un embajador, no un rey, murmuró Ari para sí mismo. Sabía que ese libro estaba equivocado. ¿Tienes alguna otra pregunta? Preguntó Memzat. No en este momento, pero probablemente más tarde, respondió Ari. Gracias por ayudarme a entender. Por supuesto, señor presidente, respondió Memzat con una inclinación de cabeza. Hasta pronto. Hasta pronto, respondió Ari. Luego, después de hacer una última reverencia, se dio la vuelta y regresó al túnel. Capítulo 8, visitantes, nuevos y antiguos. 11:20 am miércoles, 2 de agosto de 1995. Reserva del Dragón Rumano, Rumanía. Los edificios crecían rápidamente a medida que se acercaban. Ari descubrió que, incluso entrecerrando los ojos, no era fácil concentrarse en ellos, no en el lugar exacto donde creían que aterrizarían. Pero claro, eso no era inesperado. Primero, él no controlaba el vuelo. Y segundo, por muy rápida que fuera una Nimbus 2000, un dragón era aún más rápido. Y Ramarant, en particular, sobre todo cuando intentaba presumir, era excepcionalmente rápida. Y sospechaba que lo era. Sus alas se abrieron y él se vio obligado a agarrarse rápidamente a la punta de la cresta que tenía delante para no caerse hacia atrás cuando ella redujo la velocidad y su espalda quedó casi perpendicular al suelo, con la cola hacia el suelo. Habiendo recuperado el equilibrio, Ari se inclinó ligeramente, mirando más allá de su ala y hacia el suelo. Había bastante gente allí abajo, más de la que esperaba. Y algunos parecían llevar vestidos. O, más probablemente, túnicas. A menos que hubiera algún evento oficial, ninguna de las cuidadoras de dragones llevaba túnicas. No, solo se usaban pantalones para todos, sin importar el género. Simplemente eran mucho más prácticos. Un brazo que lo saludaba le llamó la atención y Ari reconoció a Sirius. Sonriendo, le devolvió el saludo. Y entonces Ramaran descendió, ajustando sus alas para poder aterrizar. Ari esperó y se aseguró de recostarse. Había aprendido ese truco después de las primeras veces que la había montado.
Solía aterrizar primero sobre las patas traseras y luego caer con fuerza sobre las delanteras, y si no tenía cuidado, corría el riesgo de salir despedido de ella. La primera vez estuvo muy cerca. Finalmente ella cayó y Harry pudo relajar su agarre. Gracias por llevarme a casa, Ramarat, dijo, dándole una palmadita en el cuello. Fue un placer, señor presidente, respondió ella. Luego, tras asegurarse de sujetar firmemente la punta de la cresta, Harry pasó la pierna por encima y dejó que su cuerpo se deslizara por su costado. Una vez completamente extendido, tanteó a su alrededor, finalmente encontró la pata delantera que Ramarat le había preparado y la soltó. Un pequeño salto después, volvió al suelo. Nunca pasa de moda verte hacer eso, cachorro, dijo Sirius. Estoy seguro de que podría conseguir que uno de los dragones te lleve a dar un paseo si quieres, dijo Harry, girándose para mirarlo. Sabes, un día, incluso podría aceptar tu oferta, dijo Sirius riendo a medias. Me subiría a lomos de un dragón, eso si pudiera abrazarte, dijo una voz que Harry reconoció al instante. Rápidamente, con los ojos abiertos, Harry salió y rodeó a su padrino. ¿Daphne? Preguntó. Hola, Harry, dijo con una enorme sonrisa. Sorpresa. ¿Qué haces aquí? Preguntó antes de continuar rápidamente. No me malinterpretes, me encanta que estés aquí, pero no tenía ni idea de que vendrías. Nunca dijiste nada en tus cartas que insinuara siquiera tu llegada. Un golpe en la nuca lo detuvo con la boca entreabierta. Estás balbuceando, reprendió Sirius. Solo abraza a la niña. Harry no necesitó más que eso y al instante dio un paso adelante y la abrazó. Hundió la cara en su cabello y aspiró ese olor tan familiar que hacía demasiado tiempo que no percibía. Sentir sus brazos a su alrededor le dibujó una gran sonrisa. Hola, susurró. Te he echado de menos. Yo también te he extrañado, susurró ella. Un agudo carraspeo los separó. Harry se giró hacia el lugar de donde provenía el sonido y se encontró con un hombre que reconoció allí, con el ceño fruncido. Harry no pudo evitarlo. Tragó saliva. Lord Greengrass, dijo, habiendo reunido todo su coraje, y dio un paso adelante con la mano extendida. Señor Potter, respondió Lord Greengrass dándole la mano, lo que Harry sintió como un apretón particularmente vigoroso. Esta vez fue una tos suave la que rompió el momento. Ah, sí, permítanme presentarles a mi esposa, Lady Penelope Greengrass y a mi hija menor, Astoria, presentó Lord Greengrass. Un ligero movimiento de Sirius le recordó a Harry que había una forma particular de saludar a una dama y, si bien aún no había recibido muchas lecciones sobre las costumbres de los sangre pura, esta era una que Harry sí había recibido. Señora Penélope, es un placer conocerla, dijo y se inclinó sobre su mano, rozando suavemente sus nudillos con sus labios. Señor Potter, respondió ella. Es un placer conocerlo después de todo lo que he oído sobre usted. Harry miró a Daphne de reojo, pero su rostro permaneció claramente impasible y no obtuvo nada de ella. Astoria, dijo, saludando con un gesto a la muchacha más joven, que parecía casi una copia al carbón de su hermana, aunque con ojos color avellana en lugar de un azul deslumbrante. En respuesta a su pregunta, señor Potter, dijo Lord Greengrass, estamos aquí de vacaciones. Fue una decisión improvisada, ¿entiende? Por eso Daphne no le informó de nuestra llegada. ¡Genial! Harry sonrió, intentando dirigirse a él aunque sus ojos se dirigían a Daphne. ¿Dónde te alojas? Hay una pequeña zona diseñada para los visitantes en la base de las montañas, respondió Lord Greengrass. Señor presidente, ¿son importantes para usted estas dos piernas? Harry se volvió hacia Ramarant, quien había permanecido notablemente quieto exactamente donde habían aterrizado. Sí, amigo mío, lo son, especialmente Daphne, respondió. Me interesaría conocer a los bípedos. Puede que se acerquen, seré amable, dijo. Nunca dudé que lo serías, dijo Harry. ¿Recuerdas lo desconcertante que suena eso para quienes no tenemos ni idea de lo que dices, verdad? Preguntó Daphne cuando él se giró. Sí, sonrió. Y también recuerdo que alguien me regañó por hablar Parcel. Es posible que no tuviera todos los datos cuando ofrecí ese consejo, respondió ella, con la nariz ligeramente levantada y la cabeza girada hacia otro lado. Pero a Harry no lo engañaron. Vio la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Supongo que esa es tu forma de disculparte, ¿no? Preguntó. Puedes tomarlo así si quieres, respondió ella. Pero parecía que eso era demasiado para ella y comenzó a reír a carcajadas. ¿Qué te dijo? Preguntó Daphne. De hecho, pidió conocerlos.
A todos ustedes, añadió, abarcando a toda la familia Greengrass. Prometió ser amable. ¿En serio?, preguntó Penélope. ¿Podemos ir allí y tocarla? Claro, dijo Harry, y le tomó la mano a Daphne. Vamos. Los condujo a los cuatro y a Sirius hasta Ramarant, quien observaba con el cuello enroscado y la cabeza hacia abajo. Uno a uno, con Daphne primero debido a que Harry simplemente la atrajo de la mano, cada uno extendió la mano y acarició al gran dragón. ¡Guau! ¡Ay, ay, guau! Exclamó Astoria. Ninguno de mis amigos se lo va a creer. El número de personas que han tocado un dragón en el mundo es increíblemente bajo, dijo Lord Greengrass. Si a esa cifra le restamos los cuidadores de dragones, tendríamos suerte de poder contarlos con los dedos de dos manos. Bueno, ahora puedes agregar a toda tu familia a esa lista, le dijo Harry. Gracias de parte de todos, señor Potter. Esta experiencia por sí sola ha hecho que estas vacaciones sean extraordinarias, dijo Lord Greengrass. De nada, dijo Harry. Incluso puedo presentarte a algunos más tarde. Se me ocurren 4 en particular que estarían encantados de conocerte. Portavoz, creo que es mejor que regrese a Goir, dijo Ramarant. Claro, amigo. Hasta pronto, respondió Harry, usando la expresión de dragón que le gustó bastante. Luego, después de hacer que todos retrocedieran, la vio elevarse hacia el cielo y volar lejos. Vamos, Daphne, quiero mostrarte todo y puedes contarme qué has estado haciendo, dijo Harry. ¿Padre?, preguntó ella. Puedes ir con el señor Potter, solo asegúrate de regresar a tiempo para la cena, dijo Lord Greengrass. Eso fue suficiente para que Harry le apretara la mano y la alejara hacia la cima de la colina desde donde podían ver todo el cañón. / 0:03:55 p.m. Miércoles, 2 de agosto de 1995. Reserva del Dragón Rumano, Rumanía. Harry, Daphne, dijo Sirius mientras salían de entre los árboles, todavía de la mano. Creí que volverían hace siglos. Lord Greengrass dijo que no teníamos que regresar hasta la cena, respondió Harry. Es cierto y para ser honesto, me sentiría un poco hipócrita si te regañara por pasar tiempo con tu chica, dijo Sirius. No somos, comenzó Harry, pero se detuvo cuando sintió que Daphne le apretaba la mano y también notó que Sirius también estaba mirando fijamente sus manos unidas. Eso ya lo arreglarán entre ustedes más tarde, dijo. Ahora mismo, hay algo más importante que hacer. ¿Qué? ¿Ha pasado algo?, preguntó Harry. Sí, podría decirse eso, respondió Sirius. Parece que los Greengrass no son tus únicos visitantes. ¿Ha llegado alguien más?, preguntó Harry. ¿Quién? Newt Scamander y su esposa, respondió Sirius simplemente. ¿Quién?, preguntó Harry al mismo tiempo que Daphne jadeaba. Supongo que sabes quién es. Newt Scamander, repitió Daphne. Probablemente sea el magizólogo más famoso del mundo. Incluso escribió uno de nuestros libros de texto, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Ah, ya lo he leído, respondió Harry con entusiasmo. Me gustó bastante, es muy interesante. Aunque no es del todo preciso en la sección sobre dragones. Pero me doy cuenta de que no muchos libros lo son. Nunca me había fijado en quién lo escribió. Bueno, estás a punto de conocerlo, dijo Sirius. Aparecieron poco después de que ustedes dos se marcharan. Hicimos todo lo posible para evitar que intentara seguirlos hasta el cañón. Los dragones no le habrían hecho daño, defendió Harry a sus amigos. No todos podemos hablar con los dragones, chico, lo que significa que, el resto de nosotros, debemos tener cuidado en caso de que hagamos algo que no les guste, dijo Sirius. ¿Dónde está ahora el señor Scamander?, preguntó Daphne. Está en el salón principal. Será mejor que te lleve allí ahora, respondió Sirius. Juntos, los tres recorrieron el campamento. Sirius aceleró el paso justo antes de llegar al salón principal para poder abrirles la puerta a los adolescentes. Casi vacilante, Harry entró, sin estar muy seguro de qué esperar. Descubrir que 3 de las mesas habían sido juntadas y que todos los que no estaban trabajando estaban sentados alrededor, mirando absortos a un anciano de cabello blanco que contaba una historia, ciertamente no era de esperar. Sobre todo cuando uno de ellos era Alexander. Ah, Harry, finalmente estás aquí, tronó la voz de su jefe al verlo. Al instante, el anciano, Newt Scamander, supuso Harry, interrumpió su relato y se puso de pie. Era un hombre delgado y de complexión robusta,
con una pronunciada curvatura, como si hubiera desarrollado la costumbre de intentar ocultar su altura y aparentar menos de lo que era. Señor Potter, dijo, acercándose con la mano extendida. Es un placer conocerlo por fin. Sí, yo también me alegro de conocerlo, señor Scamander. Leí su libro y es muy bueno. Y, por favor, llámeme Harry, respondió, estrechándole la mano. Harry, entonces, respondió, y Harry notó que sus ojos no se cruzaban con los suyos más de un segundo. Por favor, llámame Newt. Harry miró a Sirius y recibió un breve asentimiento. Si el anciano, que sin duda merecía respeto por sus logros y su avanzada edad, quería que lo llamaran por su nombre, ¿quién era él para discutir? Lo siento, no estaba aquí cuando llegaste, dijo Harry. Tonterías, Newt desestimó su disculpa con un gesto. Estabas con los dragones, supongo. Claro que exigirían tu atención. No todo el mundo se involucra con criaturas como tú, Newt, le advirtió una señora mayor mientras se acercaba a él por detrás. Harry lo hace, se rió Sirius. No hay mucho que pueda separarlo de sus dragones, añadió Charlie mientras entraba en la habitación detrás de ellos. No entienden lo que se siente, ¿verdad? Susurró Newt conspirativamente. Harry le sonrió. No lo parece. Soy Tina, dijo el anciano, presentándose. La sufrida esposa de Newt. Encantado de conocerla, señora, respondió Harry. Y ella es Daphne. Ven, muchacho, tenemos mucho de qué hablar, dijo Newt, atrayendo a Harry hacia la mesa. No pasó mucho tiempo hasta que todos volvieron a sentarse. A Harry y Daphne les dieron asientos al lado de Newt y su esposa. Entiendo que te llaman portavoz, continuó Newt. ¿Qué significa eso? Esa parte simplemente significa que hablo Parcel. Que puedo hablar su idioma, respondió Harry. ¿Y la marca? Preguntó Newt, señalando su nueva cicatriz. Los libros antiguos se equivocaban en eso, respondió Harry. En resumen, significa que soy como un embajador de los dragones. Quizás hay algo más, pero no mucho. Ja. Exclamó Newt. Sabía que esos libros estaban equivocados. Ninguna criatura ni especie promovería a alguien de otra clase a su rey. Ni siquiera les pregunté sobre eso, admitió Harry. Parecía una falta de respeto. Exactamente. Tienes la actitud perfecta para trabajar en este campo. No muchos lo entienden, afirmó Newt. Antes de continuar, hay una pregunta importante que debo hacerte. ¿Sí? Preguntó Harry, repentinamente nervioso. ¿Qué porcentaje de mi sección de dragones es puro estiércol de dragón? Harry miró hacia abajo, tratando de decidir cómo responder sin herir los sentimientos del hombre. ¿Eso es todo, eh? Bien. Siempre me ha encantado aprender cosas nuevas sobre los animales, sonrió Newt. Me encantaría que me enseñaras todo lo que sabes. Quizás incluso me lo tradujeras si tengo preguntas que no sabes responder. Podría hacerlo, respondió Harry. Y luego ustedes dos pueden escribir ese libro que le hemos estado diciendo a Harry que necesita comenzar, intervino Alexander. ¿Un libro? ¡Qué idea tan maravillosa! Cuanta más gente lea sobre criaturas, en este caso, dragones, más las comprenderá y aprenderá a tratarlas como es debido. Sí, me parece una idea maravillosa, asintió Newt. ¿Qué opinas, portavoz de dragones? Harry miró a su alrededor. Sirius, Alexander, Charlie, Daphne, todos los demás cuidadores de dragones. No le cabía duda de cuál sería su respuesta. Creo que podríamos hacerlo, dijo finalmente. Maravilloso, simplemente maravilloso, respondió Newt. 0 contra 0, 9, 10 AM. Jueves, 3 de agosto de 1995. Ministerio de Magia, Londres, Inglaterra. Matilda Grimbleauck, jefa del Subdepartamento de Regulación y Supervisión de los Dragones de Gran Bretaña, observaba su oficina con cierta perplejidad. No parecía que hubiera pasado tanto tiempo desde que este subdepartamento, comité, en aquel entonces, había sido abolido y ella misma había sido degradada y reubicada en su antiguo puesto administrativo dentro del propio Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. Pero entonces, exactamente una semana antes, la citaron a la oficina del ministro de Magia y le informaron que habían cometido un terrible error al disolver el comité que habían formado a principios de año. Frases como no te dimos suficiente tiempo, tenías poco personal o merecías más apoyo de esta oficina, etc., se intercambiaron hasta que, finalmente, simplemente le comunicaron que la ascendían de nuevo y que el comité incluso ascendía a subdepartamento. Por supuesto, entendía lo que realmente estaba sucediendo.
Había leído el profeta, había visto hacia dónde soplaba el viento. Sabía exactamente de dónde provenía todo, cuál era el verdadero objetivo. Traer a Harry Potter de vuelta a Gran Bretaña. Si eso sucedía, el puesto del ministro no estaría en peligro. Y, para ser completamente sincera, aunque solo fuera consigo misma, no le importaba la verdadera razón ni siquiera la excusa que le habían dado. Les demostraría que podía con este trabajo, que era digna de ser jefa de departamento en lugar de una simple vendedora de pergaminos. Sacudiéndose, volvió al presente. Había un trabajo que hacer. Antes incluso de salir de casa esta mañana, se sentó a la mesa de la cocina durante una hora entera, poniendo por fin la pluma sobre el pergamino para crear esa lista que le rondaba la cabeza desde que le dieron este trabajo. La lista era bastante larga y exhaustiva, y Matilda estaba segura de que habría muchos más elementos que añadir. Después de leerlo, regresó al principio, específicamente a los primeros 6 elementos. 1. Averiguar cuál es el presupuesto del subdepartamento. 2. Obtener muebles para equipar el subdepartamento. 3. Contratar personal a través de un proceso de solicitud adecuado. 4. Obtener un mapa completo de las Islas Británicas, lo más grande posible. 5. Encontrar una extensión de tierra, o una isla, quizás, que pueda protegerse de los mugles para convertirse en una nueva reserva de dragones. 6. Encontrar y estudiar a todos los dragones que viven actualmente en las Islas Británicas. El memorando que encontró ayer en su bandeja de entrada resultó en una larga reunión con el Departamento de Finanzas. Finalmente, obtuvo las cifras que necesitaba. Y aunque la cifra que le dieron no fue tan alta como esperaba, fue suficiente para seguir adelante. Matilda pensó que si lograba que el subdepartamento funcionara lo suficientemente bien como para recibir una consulta del niño que vivió, especialmente si esa consulta se realizaba en territorio británico, eso debería resultar en financiación adicional en el futuro. Era simplemente cuestión de llegar a ese punto. Antes de salir de la oficina ayer, Matilda había publicado las descripciones de los puestos que quería cubrir. Un equipo de 4 personas, incluyéndola a ella, no era la gran cosa, pero funcionaría. Justo esa mañana había visto el anuncio de Se Busca en El Profeta, así como los aviones amarillos brillantes que volaban por el propio ministerio. Lo cual solucionó un punto de su lista. Al menos, en la medida de lo posible por ahora. El formulario de solicitud de muebles que había llenado en plena noche, cuando no podía dormir. Claro, podía transfigurar algo ella misma, pero eso solo sería una solución temporal. La magia desaparecería con el tiempo si no era lo suficientemente fuerte, y Matilda no se hacía ilusiones sobre su poder mágico. Y esa mañana, a mitad de camino al trabajo, se le ocurrió una idea genial que casi la hizo llegar tarde. Por suerte, su parada en la agencia de viajes mágica no se alargó demasiado. Sacó del bolsillo el mapa que había comprado antes de cancelar el hechizo de encogimiento que había aplicado. Un mapa de 1 metro cuadrado creció sobre la mesa frente a ella. Era de un tamaño extraño, pero para eso estaba la magia. Un simple hechizo de levitación seguido de un hechizo de adherencia permanente lo pegó a la pared justo donde ella quería. Matilda sacó su pluma y su tintero y, con alegría, tachó ese punto de su lista de cosas por hacer. Luego, sacó 3 tinteros más de diferentes colores y se acercó al mapa. Tinta verde para la ubicación de los dragones verdes galeses comunes conocidos. Morado para la ubicación del segundo tipo de dragón nativo de Gran Bretaña. El dragón negro de las Hébridas. Y, por último, tinta roja para las posibles ubicaciones de su nueva reserva de dragones, quizás incluso una de las islas de las Hébridas, donde estaba segura de que ya vivían algunos. Solo sería cuestión de encontrar una deshabitada y protegerla adecuadamente. Había mucho trabajo por hacer, de eso no había duda. Pero si había algo a lo que Matilda Grimble aún no le temía, era al trabajo duro.